Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches. Tengo el Hola, muy placer buenas tardes. y el Ajá, honor de presentarles el doctor Carlos Alberto, director de la Facultad de Psiquiatría de la Universidad de Ciencias de la sede principal de Washington, Estados Unidos de Norteamérica, miembro fundador y director general del Sanatorio Psiquiátrico Paredes Blancas, psicoanalista de orientación laicana, acompañante psicoterapéutico de la práctica clínica privada y conferencista magistral a nivel internacional. Tengo el gusto y el placer de tenerlo acá desde México. ujú. Le agradezco mucho, doctor, por la invitación y vamos a dar inicio. El tema anunciado, neuroquímica de la conducta y comorbilidad psiquiátrica del sujeto adicto a las sustancias tóxicas de efectos estimulantes o depresivos. Bien, deseo dar comienzo con una frase. Nos dice Winnicott: nada induce a pensar que la naturaleza humana haya cambiado. Lo que debemos hacer es buscar lo perdurable en lo efímero. Debemos traducir este juego de la niñez al lenguaje de la motivación inconsciente de la adolescencia y la sociedad. Cuando el niño se transforma en adulto, lo hace sobre el cadáver de un adulto. Doy por sentado que el lector sabe que me estoy refiriendo a la fantasía inconsciente, el material en que se basan los juegos. Sé por supuesto que los adolescentes pueden arreglárselas para pasar por esta etapa de crecimiento en un marco de permanente armonía con sus padres reales, sin mostrarse rebeldes en el hogar. Pero es sensato recordar que la rebeldía tiene que ver con la libertad que se les da a los hijos al educarlos de un modo que les permite existir por derecho propio. Esto nos lo expresa Winnicott en el texto Los procesos de maduración y el ambiente facilitador, estudios para una teoría del desarrollo emocional. Prosigue Winnicott, eh, como dicen, se siembra un bebé y se cosecha una bomba. En realidad siempre es así, pero no siempre lo parece. Una parte de los adolescentes saldrán mal parados o alcanzarán cierta clase de madurez en lo que se refiere al sexo y al matrimonio, y quizás se conviertan en padres semejantes a sus propios padres. Esto puede ser suficiente, pero en segundo plano se desarrollará una lucha de vida o muerte. La situación carecerá de su plena riqueza si se evita el enfrentamiento demasiado rápida y eficazmente. Fin de la cita. Y ahora digo, bien, a ver, a modo de resumen, la aspiración a un goce sin límites, el psicoanálisis frente a las adicciones. Sigo. Nos dice Freud, eh, la vida en particular eh, nos trae hartos dolores, desengaños, tareas insolubles. Para soportarla no podemos prescindir de calmantes. Eso no anda sin construcciones auxiliares, nos ha dicho Theodor Fontane en su novela Effie Brice de 1895. Los hay quizá de tres clases: poderosas distracciones que nos hagan valuar en poco nuestra miseria, satisfacciones sustitutivas que la reduzcan y sustancias embriagadoras que nos vuelvan insensibles a ellas. Algo de este tipo es indispensable. Lo mismo dice Wilhelm Busch en Quien tiene cuitas también tiene licor.
El escrito es Die from Helene. Es un planteamiento que hace Freud en el malestar en la cultura. Inicio. El mundo moderno y la cultura occidental. No es casual que la referencia más fuerte que encontramos en Freud al tema de la droga se encuentre en el texto El malestar en la cultura. En este texto se ocupa del tema de la felicidad y de la oposición entre el sujeto y la cultura, en tanto que el hecho mismo de la cultura implica una renuncia, la renuncia de cada sujeto a la aspiración individual de la libertad, y una renuncia más fuerte aún, la renuncia pulsional al autoerotismo y fundamentalmente a la pulsión de muerte. Sigue, bueno, denme un segundito solamente. Así Freud llega a afirmar que la felicidad no está contemplada en la naturaleza del ser humano. Más bien, las exigencias de la vida operan en su contra. Luego plantea tres opciones para mitigar el sufrimiento que la renuncia nos impone. Las satisfacciones sustitutivas por sublimación, poderosas distracciones que nos permitan olvidar nuestra miseria, y los narcóticos, a los que les otorga la cualidad de ser los más poderosos y efectivos por tres particularidades específicas. Su efecto es inmediato, evitan el dolor proporcionando además placer y generan la ilusión de independencia en relación al mundo exterior, a la cultura en general. Queda así localizada la droga como el medio más poderoso para evitar el encuentro con la verdad del ser hablante, el sufrimiento de la vida marcado por un encuentro que implica una pérdida radical, la separación del goce del cuerpo por el significante. Seguimos. Dice, entonces, si nos ubicamos del lado del sujeto que consume drogas, el malestar responde con la sustancia. Podemos pensar que este sujeto elige la droga por su particular posición subjetiva y además porque el contexto social en el que le toca vivir le ha dado miles de mensajes para buscar soluciones mágicas a su malestar. Sigo. Introducción, el goce del adicto, psicoanálisis y toxicomanía. Nos señala Freud, lo que se consigue mediante las sustancias embriagadoras en la lucha por la felicidad y por el alejamiento de la miseria es apreciado como un bien tan grande que individuos y aún pueblos enteros les han asignado una posición fija en su economía libidinal. No solo se les debe la ganancia inmediata de placer, sino una cuota de independencia ardientemente anhelada respecto del mundo exterior. Bien se sabe que con ayuda de los quitapenas es posible sustraerse en cualquier momento de la presión de la realidad y refugiarse en un mundo propio que ofrece mejores condiciones de sensación. Es notorio que esa propiedad de los medios embriagadores determina justamente su carácter peligroso y dañino. En ciertas circunstancias son culpables de la inútil dilapidación de grandes montos de energía que podrían haberse aplicado a mejorar la suerte de los seres humanos. Dice, a ver, sigo. El primer paso para resolver un problema es definirlo adecuadamente. Y precisamente respecto al tema de la toxicomanía, encontramos variadas dificultades para llegar a una precisión en lo que respecta a las coordenadas de su estructura. Se ha dicho repetidas veces en los medios
que el problema de las drogas es social, que es un inconveniente de nuestros tiempos, el empuje desenfrenado a la búsqueda de placer, como reza el anuncio de cierto refresco de cola, goza. Parece ser el signo implacable de nuestros tiempos, el mandato superyoico, el ideal a alcanzar inmediata y forzosamente. El fracaso de nuestras sociedades, sin embargo, prueba a lo inútil de nuestros afanes para alcanzar el paraíso perdido que imaginamos alguna vez existió. El pobre adelanto del siglo XX ha sido reducir esos sueños idílicos a la producción de múltiples sustancias, a su envase e industrialización, de tal manera que se pusiese al alcance de todo aquel que pudiera pagarlas el engaño de una felicidad infecunda. El coste ha sido alto, violencia social, polución, cambio climático, y no hemos podido eliminar para nada el malestar en la cultura. La farmacopea ha fracasado en eliminar el deseo humano por obtener respuestas frente a preguntas insolubles y la gente se refugia en la religión, las sociedades secretas, las terapias alternativas, los placebos y otras formas de esclavismo que ofrecen seguridad, que brindan los fármacos. Punto que sigue, adicciones, función materna fallida transmutada en goce materno, sus estragos. Nos dice Friedrich Nietzsche en El nacimiento de una tragedia. Es también bajo la influencia de la poción narcótica de la cual los himnos de todos los hombres primitivos nos hablan, o por la aproximación de la primavera, penetrando toda la naturaleza con alegría, que las emociones dionisíacas despiertan y el sujeto se desvanece en el mundo del olvido. Nos señala el creador del psicoanálisis. Empero, los métodos más interesantes de precaver el sufrimiento son los que procuran influir sobre el propio organismo. El método más tosco, pero también el más eficaz para obtener ese influjo es el químico, la intoxicación. No creo que nadie haya penetrado su mecanismo, pero el hecho es que existen sustancias extrañas al cuerpo cuya presencia en la sangre y los tejidos nos procura sensaciones directamente placenteras, pero a la vez alteran de tal modo las condiciones de nuestra vida sensitiva que nos vuelven incapaces de recibir mociones de displacer. Ambos efectos no solo son simultáneos, parecen ir estrechamente enlazados entre sí. Sigo. El caso que nos ocupa, que es el de las drogas, junto con el tabaquismo y el alcohol, son elixires que podemos decir han acompañado al hombre desde el principio de su existencia, reservadas en las culturas primordiales a los viejos, los chamanes y aquellos que debían iniciar un viaje de reflexión interna hacia el fondo de sí mismos, del que retornarían con una sabiduría incrementada, o a través del tiempo y merced al progreso civilizatorio de Occidente, se convirtieron en una moneda corriente que dejó de ser tabú para convertirse en una forma de relación con el deseo que, más que desarrollar u optimizar nuestra relación con este, nos aleja más y más de este, pudiendo llegar a sustituir la relación con el mundo por una representación fantasmática que llega a suplir completamente a la realidad. No en balde los pitagóricos insistían en un hermetismo de sus tradiciones y conocimientos,
considerando que si los mitos órficos o báquicos fuesen accesibles a todo el mundo, podrían acarrear daños incalculables. El bienestar casi completo e instantáneo que proporcionan las drogas le coloca por encima de las relaciones sexuales que necesitan previo calentamiento, súplicas y hasta sufrimiento. Y no es por ello difícil imaginar que un drogadicto pueda sustituir a las personas por el goce en polvo o líquido de sustancias que son más manejables que los seres humanos de carne y hueso. En este extremo goce narcisista que implica completamente al cuerpo y que llega a prescindir del semejante, se efectúa una refusión con el otro materno, que lleva un goce no fálico, es decir, de naturaleza sin límite. El drogadicto vuelve por un escaso instante a volver a ser el bebé de brazos, alucinando la vuelta a la completud en el vientre de su progenitora. Nada puede satisfacerle más que ese estupor situado, más allá de la racionalidad y el pensamiento. Ese acto de completud lasciva y en el fondo incestuosa sustituye a cualquier operación simbólica y lo sitúa más allá del lenguaje, en el reino de la completud propio del psicótico. La experiencia empírica muestra, por otro lado, que el efecto que tiene el uso prolongado de sustancias depresivas, estimulantes o alucinógenas sobre el desempeño sexual es simplemente nefasto, corroborando la sustitución del interés sexual normal por uno de naturaleza perversa, tal y como lo señalaba Freud desde sus 3 ensayos para una teoría sexual. Así pues, la toxicomanía se sitúa en el intervalo que separa la perversión de la psicosis, según la clínica razonada en la teoría lacaniana, sin llegar a ser del todo una estructura clínica, oscilando la posición del sujeto adicto entre esos dos mundos aparentemente incompatibles. Por la droga y en búsqueda de la droga, se tocará el terreno de la violencia del deseo sin restricciones, el terreno del mal que es el otro nombre del deseo. El pasaje al acto y otras formas de sustitución del lenguaje serán así corrientes en el quehacer del drogadicto. El cuerpo se juega de manera singular en la toxicomanía. La droga viene a ocupar el lugar del objeto que permitiría una vía de acceso privilegiada e inmediata hacia el goce, así como un modo de impugnar al otro con mayúscula y a la dependencia que tenemos de éste. La droga se convierte en el santo grial, la piedra filosofal, el líquido vital de la cual se espera salvación y plenitud, convirtiéndose así en un objeto de necesidad imperiosa. En un momento continuo, permítanme. Sí, a ver, prosigo. Claro. La satisfacción del deseo se vuelve necesidad,
devolviendo al hombre a su condición animal sin aceptar postergación ni sustitución metafórica de ningún tipo del objeto. El toxicómano se acerca a la imagen mítica del vampiro ancestral que debe chupar sangre para poder sobrevivir y que en su búsqueda arrasa con la vida. En la esperanza de ir más lejos en el goce, el toxicómano recula de los límites del símbolo. Al drogadicto le es necesario alcanzar otras formas de goce más brutales. Rosa Axenkuch dice sobre cierto tipo de prácticas que englobarían a nuestro estudio, señala, en este sentido, las prácticas sadomasoquistas se presentan como una tentativa de síntesis entre dos virtualidades. Por un lado, la anulación o desaparición de la voluntad que supone el abandono del sujeto al goce del otro con mayúscula. Y por el otro, la búsqueda de un nuevo goce que supere en grado sumo a una sexualidad más convencional, a la que el par sadismo-masoquismo vendría entonces a dar respuesta, en tanto pone en juego la posibilidad de gozar ya no desde la aproximación limitada y provisional de órganos particulares, sino desde un cuerpo que goza, y esto está más presente en el masoquismo que en el acto sexual más convencional. Nos lo señala Rosa Axenchuk en Toxicomanía y Psicoanálisis, del goce globalizado a la ética de la diferencia. La droga es, pues, el rechazo de la finitud, de la castración y del ser para la muerte, negación de todo límite posible que prefiere la promesa de la completud a la miseria de la falta que caracteriza a los seres humanos. En términos lacanianos, frente a la castración que humaniza, el imperativo superyoico promueve el cumplimiento inhumano del ideal del goce por el goce mismo, fuera de toda temporalidad y finitud. La droga se posiciona así fuera del goce fálico, en tanto que dicho goce impulsa hacia el otro con mayúscula, mientras que su goce parece situarse en un más allá de lo imaginario y lo simbólico, en el plano del mero real. Su goce empuja al autoerotismo y niega la diferencia, la diacronía, forzando al cuerpo a romper cualquier límite y al toparse con la imposibilidad corpórea real de lograrlo, revienta al sujeto y lo vuelve gargajo, expectoración, mera excrescencia fuera de cualquier máscara posible. Alfredo Moreno afirma: el sujeto se conecta a una instancia que lo conecta directamente al goce, además que no pasa por el forzamiento del cuerpo del otro. Hablamos de esta manera del sustituto de la sexualidad. La sexualidad no se sustituye, más bien se intenta negar la diferencia sexual a partir de la afirmación de un goce no fálico. El inconsciente sigue siendo sexual a pesar de este intento, y precisamente la reducción del toxicómano excrescencia lo sitúa en un punto muerto en el que ese más allá del deseo se reduce a simple vómito. La refundición a pesar de todo, en el goce del otro con mayúscula, sin jamás poder alcanzar el goce del uno. Sigo. A ver. Para Moreno, nos dice el autor,
La droga llega a enmascarar o sustituir el deseo de carácter inconsciente. Al suceder esto, el deseo queda aún más desconocido que nunca detrás del sujeto de la droga. ¿Existe el goce o existe la nada? La necesidad es absoluta. El toxicómano se muestra como una máquina sin deseos, así como la negativa del fantasma de la castración a través de la negación del falo. Se trata de un deseo loco de ser máquina, de rechazar la esencia de deseo que caracteriza al hombre. Insisto, rechazo a la necesidad del otro como cuerpo, como objeto de goce, como carne y como manantial vital. Negación que tiene como base identificable casi siempre una historia de sufrimiento infantil y de rechazos por parte de ese otro. En esa negación, el cuerpo se dilata en el mundo constituyendo un cuerpo libidinal que se extiende en una única cara sin reverso, abierta y extendida que se prolonga sin cortes hacia el exterior, constituyendo un mundo de sueños alucinatorios en el que todo es posible. No hay borde porque no hay límite. En el artículo de 1925, conocido como La negación, Freud nos hacía notar que el yo se constituye primariamente por un proceso de exclusión e inclusión. El yo primitivo, regido por el principio del placer, se introyecta todo lo bueno y expulsa de sí todo lo malo. Pero otra consecuencia de no menos importancia en esa operación es que en base a esa lógica binaria placer-displacer, procede a juzgar la existencia real de los objetos en el mundo, tomando como base no la percepción simple, sino la posibilidad de que debido a las bondades del objeto en el mundo, éste sea pasible de ser introyectado, considerado como interior y propio, empezando a conformarse en esta tesitura los bordes de lo real y lo imaginario, lo exterior y lo interior. Ese algo que es acogido en el yo se constituirá como representación y base de las representaciones que servirá de base para el encuentro en la realidad de un mundo posible. Si algo no existe en el yo, no ha dejado marca, entonces no será buscado en el exterior. El planteo freudiano es completamente radical. No existe antítesis entre lo objetivo y lo subjetivo en un principio. Más aún, sujeto y objeto se confunden en las primeras aproximaciones de comprensión al mundo. La más inmediata finalidad de examen de la realidad no es hallar en la percepción real un objeto, sino reencontrarlo y compararlo con la representación correspondiente primeramente introyectada, convencerse de que aún existe. Poco a poco, el principio de placer va cediendo su lugar a otras consideraciones. La experiencia le enseña al niño que cualquier cosa de la realidad puede ser utilizada, independientemente de su cualidad inmediata como buena o mala, para obtener un dominio del mundo que asegura poder sobre su entorno. No solo eso, el manejo del lenguaje constituye construcción misma de las cosas del mundo. Derrida en su libro de la gramatología va más lejos y enfatiza esta situación, poniendo el acento en la imposibilidad de separar el lenguaje hablado del escrito y la importancia de este último.
para enladrillar el edificio científico que opera en los fenómenos. Nos ofrece como ejemplo la obra de Husserl, El origen de la geometría, donde éste refiere cómo el lenguaje matemático, simbólico y que no forma parte de ninguna naturaleza, es la condición de posibilidad de ciertos objetos ideales y por tanto de la mismísima objetividad científica. El adicto quisiera aprenderse de la percepción bruta y no pasar a la reflexión, a la representación como tal, quedar en el acto puro fuera la dimensión más simbólica o pensamiento. La renuncia a la primera impresión se niega al aparecer la pobre metabolización de la realidad, queda en el plano de la temporalidad del ensueño o del accionar del pasaje al acto. Doctor, Punto que sigue. Dígame usted, por favor. bueno, qué pena con usted, pero ya veo que el tiempo se va terminando. Quedan 2 minuticos. Lo podemos hacer en otra oportunidad, ya que he tenido problemas con el Zoom y ahí Ah, me sí, me lo disculpa. comentó. Sí, entonces, Ah, correcto. para que no se corte así, quedan 2 minuticos. Si de pronto lo puede apreciar esos 2 minuticos para su tiempo, para alguna cosa. Claro. Bueno, ¿habría alguna interrogante o duda? Yo le podría proporcionar el material para, bueno, si los asistentes tienen alguna interrogante o si algo pasó hubo algo que no alcanzara a quedar bien establecido, bueno, con todo gusto se la puedo proporcionar. Sí, o bueno, ¿habría en este momento alguna duda, alguna pregunta por parte de quienes están acá? Claro. Sí, yo escucho con atención, desde luego. Uy, a ver. Bueno, por lo que Ujú. veo que no han alzado la mano y no han dicho nada, es porque ha quedado muy clarito todo lo que ha hecho en esta gran ponencia y ha sido muy bueno Ujú. porque la parte del psicoanálisis que muchas personas no les gusta, entonces dicen que la parte del Sí. psicoanálisis es una pseudociencia y lo dejan a un lado. Entonces Ah, comprendo. sí, yo le invito, doctor, que de pronto cuando usted tenga tiempo podamos hacer como la segunda parte de esto, usted ya el tiempo suyo, porque sé que es una persona súper importante, una persona que se mantiene muy ocupada. Le agradezco mucho. Entonces, yo le agradezco a usted y muchas gracias por el tiempo de todos y Sí. muchas gracias, ya que Em,